El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿Quién es el administrador fiel y solícito, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre, para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y en María Santísima, nuestra Madre. El Evangelio que hemos escuchado el día de hoy termina con una sentencia bastante popular y fácil también de retener por el modo como lo dice el Señor. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Esta sentencia de nuestro Señor es una invitación, queridos hermanos, a ser responsables, pero también en el fondo, lo que aquí palpita en esta sentencia del Señor es un respaldo, es como un espaldarazo, una gran alabanza a la dignidad del hombre, que tiene esa capacidad de colaborar con Dios, colaborar con Dios. Es capaz de ayudar a Dios, de hacerse cooperador en la obra de Dios. Este mundo que nos rodea, en todo sentido, en el campo económico, en el campo social, en el campo religioso, en todo ámbito, Dios quiere, queridos hermanos, tomar parte en la vida de sus hijos, pero si el hombre no quiere, no entra Dios a este mundo. Necesita de la cooperación. Y en ese sentido, mucho se nos dio. Mucho se nos ha confiado. Dios confía en el hombre la administración de tantísimos bienes. Si le da tantísimos bienes es porque confía en el hombre. Así es de grande la dignidad del ser humano. Dios se lo da. Y esto, queridos hermanos, para nosotros, en primer lugar, debe ser motivo de gratitud. Porque evidentemente, todos los bienes que tenemos, todos absolutamente, podríamos nosotros entenderlo también con aquellas palabras de San Agustín que dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tenemos nosotros que no lo hayamos recibido? Venir a este mundo es un don, se nos ha dado a nosotros y no a otro. Podemos a veces tener momentos de dificultad y entonces quizá la tentación de renegar. Es verdad, pero fíjate,
ya la dignidad de persona, la dignidad humana, ya nos pone en la cumbre de todo lo creado. E incluso, y aquí viene el don más grande, si fuésemos incluso las personas más desfavorecidas o más atribuladas, para nosotros, en este mes sobre todo que subraya el Señor de los milagros, ese cuadro de Cristo crucificado. Cristo crucificado nos habla del mayor don que tenemos, el mayor don, ese don de estar no solamente destinados a poseer a Dios, sino ya ser hijos de Dios, con esa vocación de eternidad feliz en el cielo. Es la gran vocación del hombre, es el gran don. Y hoy, queridos hermanos, tenemos en el cimiento de nuestra cultura una tentación terrible, terrible. Y es que, según esta parábola, de una manera muy popular, nos habla Jesús de que nosotros somos administradores de unos bienes. Un administrador no es el dueño de esos bienes. Todos lo entendemos esto. Nuestro padre Molina alguna vez hablaba de esto mismo al decir que Dios es el dueño primero y el hombre es el dueño segundo, para poner el énfasis en esa capacidad de dominio que tenemos sobre nuestra vida, incluso la capacidad de hasta poder decirle a Dios: Dios, no lo administro como tú quieres, sino incluso contra ti. Hay esa posibilidad. Y de hecho, queridos hermanos, la cultura actual, esa cultura que no está enraizada en Dios, en Jesucristo, la cultura actual, de una manera muy sutil, nos viene desde hace tiempo, nos está pidiendo que nos sacudamos de este yugo, que no seamos solamente administradores de unos bienes dados, sino que seamos dueños no segundos, sino primeros, dueños absolutos, de tal manera que no se meta Dios. De tal manera que nosotros dispongamos de manera absoluta, sin consultar a Dios, ni a sus normas, ni a su modo de ser, que nos reconozcamos nosotros como los autocreadores, los que de manera autónoma guiemos nuestra vida. Por eso, de manera muy sutil, queridos hermanos, cada vez más y más, nuestra cultura va barriendo los mandamientos de Dios. Cada vez más va arrinconando la fe a los templos. Cada vez más va impidiendo la acción de la Iglesia, la acción evangelizadora, de manera muy sutil. Por ejemplo, esa manera muy sutil es lo que dice el Evangelio también, ya Jesús lo ha dicho hace 2000 años, en la parábola del sembrador. ¿Cómo se puede apagar la fe de muchos? Dice esa parábola, las malas hierbas, dice, son las muchas ocupaciones y las ambiciones de este mundo. Hoy en día hacen brillar de manera seductora ante nuestros ojos todo lo que nos brinda este mundo, todo lo que puede transformarlo como un jardín de delicias: dinero,
prosperidad, y entonces el cristiano va detrás del dinero, detrás de la prosperidad, detrás de los placeres que le pueda dar este mundo, y entonces va en esa carrera y ya no hay tiempo para Dios, y entonces vamos olvidándonos de Él, y entonces viene a la puerta, queridos hermanos, el descalabro de la fe. Y entonces, de manera muy sutil, nos han quitado a Dios, te han hecho dueño absoluto de tu vida, y entonces ya no eres administrador, sino dueño. Y aquí el Señor nos dice, en esta parábola, cuidado, no eres dueño absoluto, no eres dueño autónomo, por mucho que tú te lo creas. Dueño absoluto, primero, es Dios. Y cuando Dios nos confía este mundo, queridos hermanos, se muestra toda su bondad, su belleza. Y si Dios quiere, nos da normas de administrarlo, no es porque Dios se imponga, porque sí. Ya el Papa emérito, Papa Benedicto XVI, hablaba de esta idea. Está pasando en nuestra sociedad, en el mundo moral, en el mundo, todo el mundo, digamos, de las relaciones personales, está pasando una hecatombe moral, precisamente porque no se respetan las normas que Dios ha puesto en la sociedad para la convivencia de una sociedad sana. Así como hay una ecología para el mundo material, hay una ecología también para el mundo espiritual. No respetamos las leyes de la ecología y ya estamos viendo cómo se malogran nuestros climas, nuestros nevados se van desapareciendo, las especies van desapareciendo. Pues eso mismo dice el Papa emérito, Papa Benedicto XVI, que si en la sociedad no respetamos las normas que están puestas naturalmente y que Dios nos la ha recordado, que son básicamente sus mandamientos, entonces nuestra sociedad tiene que entrar en una etapa de derrumbe, tiene que derrumbarse, tiene que contaminarse y se va a hacer daño, no queda otra. Pidamos, queridos hermanos, lo primero, pidamos al Señor ese espíritu de gratitud, porque Dios, al darnos este mundo con toda esta creación que nos rodea, nos va mostrando, como por una ventana pequeña, toda la grandeza de su amor, de su belleza, eso. Y más aún, al mostrarnos a Cristo crucificado, el Señor de los milagros nos muestra ese amor incondicional, ese amor que espera siempre para perdonar a todo el que venga arrepentido. Es así Dios, es así de bueno. Y haciéndonos administradores como Él quiere que administremos sus bienes, no es nuestro mal, no es para nuestro mal, es para nuestro bien, para nuestro bien. Y haciéndolo contra la voluntad de Dios, no haremos sino dañar más nuestro mundo material y también el espiritual. El Papa Pablo VI, en aquellas célebres palabras que dijo en la Populorum Progressio, ya repetí esto el Papa, fíjate, hace años más, ya casi más de 60 años, el Papa decía, ciertamente podemos construir un mundo sin Dios, podemos hacerlo, pero al final ese mundo sin Dios es un mundo contra el hombre. ¿Bien? Podemos hacer un mundo sin Dios, pero al final ese mundo es un mundo contra el hombre. Entonces pidamos pues al Señor de los milagros que hagamos un mundo a favor del hombre, pero donde Dios ocupe su puesto central. Amén.